con la historia, con Javier García Isaac y Pedro Fernández Barbadillo. Cita con todos ustedes, como siempre, cita con don Pedro Fernández el Barbadillo. Hoy nos acompaña un viejo conocido de todos ustedes, no por edad, sino porque ha estado en muchos programas de radio ya aquí en Cita con la Historia, y no es ni más ni menos que Alfonso Carrascosa, científico del CSIC, y que todas sus apariciones en Cita con la Historia se contabilizan como éxitos. Alfonso, bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, aquí estamos. Bueno, yo comentaba, porque muchos de los programas que hemos hecho con Alfonso así han sido. Yo recuerdo uno muy especial, con mucho cariño, sobre la figura de Félix Rodríguez de la Fuente, sí, que hicimos aquí. También sobre la compatibilidad de la investigación científica con las creencias religiosas. Sí, señor. Así que, a mí me parece que ese es uno de los programas de mayor calado intelectual que hemos hecho en esta emisora y en esta sección, que además vino un catedrático ya retirado de física, y entre este señor Julio me parece que se llamaba, y Alfonso, pues se hizo un programa de un nivelazo, la verdad. Vamos a ver, ahora estamos creciendo en oyentes en los últimos meses, desde principios de año, y yo animo a los nuevos oyentes a que busquen ese programa en nuestro canal de iVoox. Exacto, en nuestro canal de iVoox, en el archivo que tenemos, y se lo descarguen, porque a mí me parece que ha sido uno de los programas, ya digo, de los que marcan la diferencia de verdad entre lo que se habla, el paradigma dominante en nuestros días, porque oye, está muy bien hablar de los tercios de Flandes, está muy bien hablar de la Armada de los Austrias, del general Narváez y demás, pero donde de verdad podemos marcar la diferencia, insisto, oponernos al paradigma laicista, ateo, dominante, es con programas como los que hicimos con Alfonso. Bueno, hoy hay un tema, Pedro, el Frente Popular y la cultura. Más bien contra la cultura. Contra la cultura. El Frente Popular contra la cultura. El Frente Popular, eso es, más que bien contra la cultura. Y contra la ciencia, vamos. Y contra la ciencia. Claro. Y yo creo que vamos a dar datos, algunos de ellos espeluznantes de cómo se asesinó a científicos, a investigadores. Y todo esto también hablando, corréjame si me equivoco, Pedro, con el estreno de la película de Amenábar, que pretende darnos una lección de cultura, y creo que la cosa de historia, más bien. De historia. Mezclando a Unamuno, porque yo sí que me gustaría preguntarte quién fue, al hilo de esta película, el primero que destituye a Miguel de Unamuno. Bueno, pues ya sabes que la cultura se supone que es de izquierdas y también atea, como la ciencia. Este es uno de los tópicos que está más firmemente asentados en el mundo actual, y por supuesto en España. Bien, ya como has mencionado, tenemos en los cines la película de Amenábar sobre el choque entre Unamuno y Millán Astray en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca, con motivo de los actos del 12 de octubre de 1936. Esta película mantiene el discurso de que la derecha es incapaz, está negada para hacer cultura, y que además es que la odia, y por eso va con la pistola al cinto. Pero este discurso, claro, en España pues está aumentado con brocha gorda, como corresponde al ambiente en el que nos movemos, y más bien nos asfixiamos. Hoy vamos a demostrar que el Frente Popular no solo no promovió la cultura y la ciencia, sino que contribuyó a destruirlas, en algunos casos a través de matando a las personas que efectivamente se dedicaban a hacer ciencia y a hacer cultura. Tú me preguntabas quién es el primero que destituye a Unamuno. Es que a Unamuno le destituyen al pobre los dos bandos de su condición de rector de la Universidad de Salamanca, y el primero que lo hace es el bando del Frente Popular, el bando que tenía como jefe de Estado constitucional pues a Manuel Azaña, y como presidente de gobierno a José Giral. Mira, el 22 de agosto de 1936 se reúne el Consejo de Ministros, y habían perdido Huelva y Badajoz, este bando en la guerra. O sea, ya las tropas de Franco habían llegado a la península,
habían desembarcado y desde Sevilla pues se habían dirigido a Huelva y habían subido a Extremadura y habían tomado Badajoz. Además, bueno, pues el gobierno del Frente Popular, el Consejo de Ministros, se reúne. Oye, y ese día, 22 de agosto, es que encuentran tiempo para discutir y aprobar 3 decretos presentados por el ministro de Instrucción Pública, Francisco Barnés Salinas, en los que se establecen ceses de docenas de profesores y funcionarios de enseñanza, profesores de instituto de enseñanza media, que entonces era un señor cargo, porque también hay que decir que el cacicato cultural, el cacicato funcionarial había hecho que todavía hubiese en España solo un instituto de enseñanza media por capital de provincia, que eso a mediados del siglo XIX, cuando la ley Moyano, pues podía tener sentido en Palencia, en Teruel, en Zamora, en Cáceres, pero claro, ya en los años 30 del siglo XX pues era insuficiente. Era totalmente insuficiente. Y es cierto que, vamos, el primero que crea el segundo instituto de enseñanza media en Barcelona, entonces la ciudad más poblada de España, es Primo de Rivera en 1928. Pero bueno, o sea, lo poco que había aquí, estos institutos se los depura, los capa el gobierno del Frente Popular. También destituyen a numerosos profesores de universidad. Y hay un decreto específico. Tenemos aquí un sabotaje. Ya corregido. Bueno, pues te decía, tenemos un decreto específico solo para Miguel de Unamuno. Y entonces a Unamuno, que le habían nombrado pues ciudadano de honor de la República, que había sido diputado en las Cortes Constituyentes, que en el año 34 el gobierno de centro derecha, el de Alejandro Lerroux, apoyado por la CEDA, le había dado unos nombramientos y le habían nombrado el único instituto de enseñanza media que había en Bilbao con el nombre de Unamuno, oposición del PNV, por supuesto, que detestaba y sigue detestando a Unamuno. Entonces se le destituye, hay una introducción en el decreto, una justificación en la que se le echa en cara a Unamuno que no haya defendido al Frente Popular y se haya puesto del lado de la barbarie y los sediciosos, y, repito, se le destituye. Entonces, unos días más tarde, la Junta de Defensa Nacional, presidida por el general Miguel Cabanellas, que era republicano y masón, todo hay que decirlo, o sea, y por esto, y si subrayo esto, es para demostrar que la guerra civil no era una película de buenos y malos, en la que los malos pues eran pues eso, 2 generales africanistas y cenutrios, 3 banqueros como los que pintaba Forges, eso, con chaqué, y pudo y leontina, y 3 o 4 obispos gordos y sebosos y bien alimentados, y que tomaban chocolate y demás. Entonces este decreto se publica en la Gaceta del día 23 de agosto. La noche del 22 al 23 de agosto en Madrid, al lado del Consejo de Ministros, la chusma de izquierda, los descontrolados de siempre, que estaban muy bien controlados, asaltan la cárcel Modelo, que estaba donde se encuentra ahora el cuartel general del Ejército del Aire. El Consejo de Ministros pues, se debió de celebrar, pues no sé si en Sol o en lo que hoy es cuartel del Ejército, en Cibeles, o sea, al lado. Sí, en Cibeles. Al lado. Sí. Bueno, pues, o sea, los burguesitos del Frente Popular hacían listas negras de profesores que había que echar de la enseñanza, mientras que los milicianos, unas horas más tarde, casualmente, todo muy casual, muy casual, pues asaltan la cárcel Modelo, en la que se habían refugiado, como hablamos aquí un programa con un descendiente de Melquiades Álvarez, político republicano y masón también, al que el Frente Popular le había quitado el acta en las elecciones de febrero del 36, tenía acta por Oviedo, y se había refugiado por Melquiades Álvarez, y también había detenidos una serie de personas, pues Fernando Primo de Rivera, por ejemplo, el capitán Mohino, el que es el militar que ondea la bandera tricolor el 14 de abril, además del que hay muchísimas fotos, y los matan sin juicio ni nada. Hay que decir esa foto que es efectivamente en la Puerta del Sol, si no me equivoco, y está ondeando la bandera tricolor el 14 de abril. Está la Canalejas, Arenal, yo creo que está Sevilla, la calle Sevilla.
y ese que enarbola esa bandera que es el símbolo de la proclamación de la Segunda República es asesinado por los republicanos. Bueno, se subleva en julio del 36 en Alcalá de Henares, porque él era oficial de... Y se subleva a favor del grupo contra el Frente Popular. Contra el Frente Popular. No contra la República, sino contra el Frente Popular. Bueno, y todo esto para, insisto, demostrar, enseñar a nuestros más oyentes más jóvenes que la guerra civil, pues, que fue un conflicto transversal, como se dice ahora, que parte de la sociedad de arriba abajo, no de a lo largo, o sea, con los ricos arriba, los pobres abajo, que es la versión que se dio entonces por parte de la izquierda y que sigue dando la Universidad Española. Bueno, pues entonces la noticia de la destitución, por supuesto, llega a la zona nacional, donde Unamuno, que estaba en Salamanca, pues había estado dando entrevistas desde principios de julio, desde que se produce el alzamiento, entrevistas en las que apoya la causa de los sublevados y dice que están defendiendo la civilización cristiana, y la Junta de Defensa Nacional en su boletín pues publica un decreto en el que se le confirma que Unamuno es un genio de España, no sé qué tal, y se le ratifica en su puesto de rector vitalicio de la Universidad de Salamanca. En lo que queda de verano y demás, pues repiten esas entrevistas, que le entrevista pues periodistas portugueses, franceses, algún italiano me parece, tal, y él dice que sigue tal, que lo que se está haciendo por parte del Frente Popular es una cosa espantosa, que es el enfrentamiento entre la civilización cristiana y el comunismo. Además, el 12 de octubre hay un acto en el Paraninfo y ahí hay un choque. No sabemos lo que pasó porque no se grabó, no hay ningún documento verídico de lo que ahí pasó. Ahí quienes lo cuentan estaban y lo cuentan, pues Eugenio Vegas Latapié y, por ejemplo, y José María Pemán lo cuentan mucho más tarde y como reacción a lo que está saliendo. Lo que pasa es que el relato canónico, que es el que transmite la película, lo hace un exiliado español de izquierdas, como no, Luis del Portillo, padre de ministro de Margaret Thatcher, Michael del Portillo, sí. Y lo escribe en Londres en el año 41 y todo con referencias muy sesgadas, más lo que él añade. Bueno, pues esto es lo que la torpeza de la derecha permite que se convierta en el relato canónico, y que es un relato que no tiene nada que ver. Moisés Domínguez, también colaborador habitual de esta casa, pues, ha explicado lo que él ha averiguado sobre a través de las fotos, a través de las fotos él ha averiguado. Es que el acto no se grabó, no hay fotos del interior del acto. Además, en el acto estuvo también la mujer de Franco en representación de Franco, que ya había sido elegido por sus compañeros generales jefe del Estado el 1 de octubre. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues que se calentaron los ánimos. Millán Astray, pues que era muy vehemente, un orador entusiasta, un orador, oye, para convencer a la gente, a los soldados, que saliesen de la trinchera y echasen a correr contra el enemigo, pues no vas a usar metáforas, sí, ¿verdad? Ni hipérboles, no. ni vas a... Entonces, Unamuno, que tenía noticias de que ciertamente estaba habiendo una represión que afectaba a gente, amigos suyos. Por ejemplo, le escribió la mujer de Atilano Coco, un protestante que había sido fusilado, y le pedía que por favor, que su marido no había hecho nada, que interviniese a ver si él podía salvarle. Además, ciertamente, oye, es lo que pasa en las guerras civiles y en las otras, que se mata gente que no tiene nada que ver, que pasa por ahí. Hay venganzas y demás. ¿Se cruzaron palabras gruesas? Más o menos gruesas, pues seguramente, porque es cierto que las fotos que tenemos muestran a Unamuno y a Millán Astray despidiéndose, dándose la mano y demás. No hay insultos por parte de los falangistas que están ahí presentes contra Unamuno. O sea, el lenguaje corporal que se transmite en esas fotos no es de tensión, le llevamos hasta una paliza hasta en el carnet de identidad. No es eso lo que se transmite, pero sí pasaron cosas, porque inmediatamente después
a Unamuno, los civiles, no los militares, los civiles le empiezan a echar de sus cargos, le destituyen del Ateneo, le destituyen de la concejalía que tenía del Ayuntamiento de Salamanca. Y varios de estos civiles, Javier, pues a lo mejor fueron de los que votaron al Frente Popular en febrero del 36. Y había que convencerse. Eso es, y entonces, pues ya sabes, el fervor del converso. Además, te digo que de ese evento, la mujer de Franco, doña Carmen y Unamuno salieron bien, y que luego a Unamuno la acompaña en la escolta personal de Millán Astray, que se lo dejó el propio Millán Astray. Pues sí, son cosas, en cosas fotos, así. Esto lo explica muy bien Moisés Domínguez. Bueno, y también es cierto que también el gobierno franquista le acaba destituyendo a Unamuno del rectorado. Entonces, a ver, luego, pues hay gente que deja de verle, pues que dirán, hay gente que le sigue viendo, sigue dando entrevistas, sigue criticando, es cierto que empieza a criticar la represión del bando nacional, pero también alaba a Franco. Él dice que Franco era, vamos, que él confiaba en Franco, que le conocía, que era un gran militar y que era su esperanza de que acabase con la barbarie que había en la zona nacional. Sí, sí. Sigue atacando muy duramente al otro bando y diciendo que es el comunismo que viene y que quiere destruir la sociedad española. Bueno, pues luego muere el 31 de diciembre del 36 y además el ataúd lo llevan unos falangistas. Además es una muerte triste, efectivamente. Pero, chico, es que demuestra que Unamuno era un hombre del 19, como tanto Politicastro de la Segunda República, Niceto Alcalá Zamora y Manuel Azaña los primeros. No se daban cuenta de cómo había cambiado la sociedad, sobre todo desde la Primera Guerra Mundial. Claro, España, por fortuna, había sido neutral en ese conflicto y no había sufrido los cambios que empezaron a sufrir pues Italia, Francia, Alemania y demás. O sea, es que en esa guerra fuerza la movilización total de la sociedad y conduce a que en la política, por ejemplo, se rompen los partidos de élites que habían sido hasta entonces, que habían sido dominantes, y entran los partidos de masas, además con el ejemplo de la revolución bolchevique, pues comunistas, socialistas y los diversos fascismos. Entonces estos Unamuno, Azaña, Niceto, Alejandro Lerroux, pues claro, quedan totalmente superados porque es un mundo que ellos no imaginan, porque ellos tienen el recuerdo, o sea, Unamuno de niño, pues sufrió el sitio de los carlistas de Bilbao en 1874, y además pues que era con perdón un sitio de tebeo, que ríete tú del sitio de Leningrado. Además, porque de vez en cuando disparaban un obús los carlistas, que tenían, curiosamente, se hace un sitio de Bilbao en el que los atacantes tienen menos cañones que los sitiados. No me dirás qué tipo de batalla es esa. Entonces, él queda superado pues por el salvajismo de las masas y por un concepto de que no hay de que todo es o amigo o enemigo y que no te puedes reconciliar después. O sea, es la situación que hay en Europa que sale de la Primera Guerra Mundial y que llega pues, hasta finales de los años 40. En política es amigo o enemigo y tienes que elegir. Bueno, pues sin embargo, Amenábar y demás pues han pretendido hacer una película en la que sea un tebeo muy fácil de leer y mantener el discurso de siempre. Y entonces, pues, chico, esto aparte de lo inconveniente que es para la comprensión de nuestro pasado, es que es mentira. Que mentira, es que Unamuno es, por desgracia, una víctima de los dos bandos, y menos mal que cayó en el bando nacional, porque en el otro bando, como vamos a hablar ahora con Alfonso, por llevar corbata o porque un alumno que era de la FUE o de las Juventudes Socialistas Unificadas te denunciase, pues te podían ir a tu casa, te podían sacar y pegar 2 tiros. Por ejemplo, Manuel García Morente, autor de un libro fascinante que es El hecho prodigioso, además, bueno, pues él cuenta que tiene que salir de Madrid después de que hayan asesinado a su yerno,
al que le dejan pues con la hija viuda, la hija de García Morente, viuda y con un hijo. Y tiene que salir, tiene que huir de España porque le van a matar. Un señor que además era laico y laicista. Además, porque el hecho prodigioso lo que él cuenta en primera persona su conversión, ¿no? Efectivamente, estando en París, exiliado, él solo, porque su familia había quedado como rehén en España. Entonces, o sea, lo único que podemos decir es que la diferencia entre Unamuno y otros científicos y hombres de cultura que quedan en la otra zona es que Unamuno conserva la vida. Conserva la vida con en un ambiente hostil, pues sí. se le cruzarían miradas de desagrado, sobre todo de los pelotas, de los ojalateros, decían, ojalá ganemos, ojalá, que es una figura del siglo XIX, pero él conserva la vida, o sea, él no teme por su vida, que es lo que le pasa a García Morente, que temía no solo por la suya, sino por la de su mujer, sus hijas, demás, y la de tantos otros científicos y escritores que son asesinados en la zona republicana. A ver, Alfonso Carrascosa, ¿cómo está de nuevo? Muy bien, contento de escuchar aquí la lección que nos ha dado Pedro, que le agradezco mucho porque, en fin, la historia no conviene podarla ni troquelarla, que es lo que nos están dando todos los días, de primer plato, de segundo plato, de tercer plato y de cuarto plato. Y de postre. Troquelada, manipulada y podada. Y entonces todo esto no corresponde, esto corresponde a la parte que han podado. Pedro la ha cogido, la ha reunido y ha dicho, no, mire usted, es que esto también era del árbol. Y porque estos señores digan que no lo es, pues no hay que creerles. Bueno, esto forma parte del árbol. Pero ha dicho una cosa muy importante que yo creo que es que Unamuno posiblemente en el otro bando hubiese sido ejecutado, hubiese sido asesinado. Sin duda. Porque el bando republicano no ejecutaba asesinados. Para que la gente se haga un poco idea cabal de cómo se las gastaba la gente del espectro ideológico del Frente Popular, puede hacer muchas cosas. Pero yo le recomiendo una que se me ha ocurrido al hilo de lo que decía Pedro, y es leer el libro de Gómez Molleda, El socialismo y los intelectuales. Es un delicioso epistolario, incluidas las cartas de Unamuno, con líderes del socialismo español. Entonces ahí ve uno un poco exactamente cuál es la cultura o la idea de cultura que quienes al final convergen en el Frente Popular tienen. No la idea de ciencia, porque realmente de ciencia no hablan. Los líderes, Pablo Iglesias, no se le conoce una palabra en relación a la ciencia en el Parlamento. Vamos, yo he estado investigando los discursos, no obstante, como también tenemos muchos oyentes que para ampliar la cultura forman parte de la herencia ideológica del Frente Popular, que escuchan Radio Ya, porque se quieren enterar un poco de lo que nunca les van a contar sus maestros, pues yo les invito a los oyentes del Frente Popular que nos estén escuchando a que me den o nos manden palabras de Pablo Iglesias en las cuales defendiera o promoviera la investigación científica. Yo quería decir antes de nada lo primero, y es que tú me has presentado amablemente, soy un científico del CSIC, efectivamente soy capaz de generar conocimiento. En este momento estoy inmerso en generar conocimiento dentro de la historia de la ciencia, pero a mí me gusta hablar de algo que yo le llamo la leyenda progre, que es la versión actual de la leyenda negra construida por los herederos ideológicos del Frente Popular y dirigida fundamentalmente a hacer una lectura troquelada, sesgada, con un techo de cemento, discriminatoria, techo de cemento para que no se vea la verdad de la historia contemporánea de España. Entonces hay múltiples ejemplos de que la leyenda progre está vivaracha, en activo. Consiguió su punto álgido cuando se puso al frente del Estado español un señor que decía, en plena crisis económica, la España económica derrumbada, que estábamos en la Champions League de los vencedores de las economías saneadas. Pues bien, en ese momento surge la memoria histórica, que es el punto álgido de la leyenda progre. La leyenda progre que tiene una característica fundamental, que es anticientífica, porque no cuenta toda la verdad y nada más que la verdad, solamente cuenta parte de la verdad. Y claro, no cuenta que el Frente Popular fue la primera coalición política que pronunció en España una ley de depuración.
del profesorado. Todo aquel que no se declare afecto a nuestras ideas queda destituido inmediatamente. Pero claro, como bien ha dicho Pedro, ¿qué pasaba? Que cuando los desafectos al régimen salían en la Gaceta, automáticamente pasaban a la prensa del Frente Popular y automáticamente había unos señores que se presentaban en su domicilio, le desvalijaban, le llevaban a una checa y después le daban el paseo, como ahora comentaré, de algunos ilustrísimos científicos que fueron asesinados por el Frente Popular, señoras y señores. Y esto también hay que contarlo, porque es que no se puede estar en babia ignorando las cosas. O sea, en septiembre del 36, el Frente Popular empezó a depurar al personal docente, al universitario y además al alumnado, porque no podía permitir ni consentir que en las universidades hubiese lo que ellos dijeron que era el señorito fascista, que era lo que ellos dijeran, porque los enemigos de la civilización era lo que ellos dijeran. Y entonces los progres en la actualidad, herederos ideológicos del Frente Popular, que han construido la leyenda progre, que incluso se ha tragado mucha buena gente, pues estos hay cosas que, como digo, quitan del panorama. Y vamos a hablar de algunas de ellas, porque es inmenso el conjunto de datos de los que... Yo voy a dar un titular, si me lo permites, Javier. Sí, por favor. El Frente Popular mató más científicos que la Inquisición española. Esto lo repito. Sí. El Frente Popular mató más científicos que la Inquisición española. Pero no solo que la española, sino que la suma de todas las inquisiciones del mundo. El Frente Popular mató más científicos que todas las inquisiciones del mundo. Esto sí que es un titular, ¿eh? Sí, me gusta ese titular. Esto es un tema sobre el cual trabajo desde hace mucho tiempo y voy ahora a adornarlo, ¿verdad? Voy a adornarlo con una frase de alguien con un nivel intelectual muy superior al mío, de Menéndez Pelayo. Díganme un solo nombre de científico asesinado por la Inquisición española. Esto le decía a sus coetáneos. Díganme el nombre de un solo científico asesinado por la Inquisición española. Todavía estamos esperando que lo digan. Yo luego voy a hablar de uno. Luego, si me da tiempo. Pero esto es así. El Frente Popular mató más científicos que todas las inquisiciones del mundo. Cuidado. 60.000 asesinatos, ¿verdad? 60.000. 60.000 asesinatos, cuidado, totales del 36 al 39, de los cuales 7.000 eran religiosos. Son las cifras de asesinados civiles desarmados, o gente apresada desarmada, asesinados desde un punto de vista ideológico. Y por supuesto ahí entraron un montón de gente del mundo de la intelectualidad española. Por ejemplo, hacía Pedro referencia, antes de entrar yo en la materia propia de lo que vengo a decir, a García Morente. O sea, cuando la gente inteligente y con posibles vio lo que empezó a hacer el Frente Popular en Madrid, pues se fue. O no volvió de donde estaba, porque sabía que era... Severo Ochoa se marchó del Madrid republicano. Severo Ochoa, hombre agnóstico. Severo Ochoa, que dijo que ciencia y fe son compatibles. Severo Ochoa, casado con una mujer piadosísima como Cajal. Se marchó del Madrid republicano. Bueno, y Marañón. Y perdona, toda la Escuela de Filosofía de Madrid. Bueno, y hay un mito, si me permitís. Toda la Escuela de Filosofía de Madrid, catedráticos de Filosofía de Madrid, García Morente. Eso. Pero también otros. Oye, Zubiri, todos se marcharon. ¿Por qué? Pues porque era peligro inminente de asesinato. Oye, has dicho que la Inquisición española no mató a ningún científico español. Yo me acuerdo de una columna de Juan José Millás, este gran pensador progre, que publicó en el País en 2007, en el que decía literalmente: Torquemada pronunciaba una jaculatoria cada vez que apretaba la tuerca del potro en el que agonizaba un pobre infeliz partidario de la doble circulación de la sangre. Supongo que se está refiriendo a Miguel Servet, que era aragonés. ¿Esto fue así? Vamos a ver, Torquemada
torturó a Miguel evidentemente Servet. No, todo el mundo sabe. Todo el mundo no sabe. No, perdón, sí. Pero no hace falta ser historiador. Como digo, yo defiendo que no soy historiador porque es que son cosas tan burdas que hace falta simplemente buscar un poquito, incluso en internet y tal. Wikipedia. ¿Quién mató? Señoras y señores. Wikipedia, efectivamente, la Inquisición española, como bien decía Unamuno, no mató a ningún científico, pero sí hubo inquisiciones que mataron a científicos. Y en esta concretamente, en el caso, no fue Torquemada, que era de la Inquisición española, señoras y señores. Fue la Inquisición protestante la que acabó con la vida de Miguel Servet. Y no porque él dijera que la circulación de la sangre era doble, sino porque se vino arriba y se metió con cosas de la Trinidad, con cosas que entonces pues no convenía sinceramente entrar. Hizo lo mismo, debía de haber hecho el qué. Pues mira, debía de haber hecho lo mismo que hicieron los progres, no los progres, sino la cúpula de la Institución Libre de Enseñanza, la cúpula de la Junta de Ampliación de Estudios, durante la dictadura de Primo de Rivera. ¿Qué hizo? Trabajar y no perder el tiempo en enfrentarse a las ideas, seguir trabajando. Esa misma actitud que muchos intelectuales en España adoptaron durante el gobierno de Franco, hoy se les reprocha. Se les dice que eran unos pringaos, que tenían que haberse echado a las calles, que tenían que haber dicho esto, que tenían que haber dicho aquello. Esa es la actitud que le faltó a Miguel Servet. Oiga, mire usted, no se meta usted en zarandajas, no se meta usted en teologías, porque se está usted jugando el pellejo. Y fue por eso, no por la investigación científica que desarrolló Miguel Servet. Si me permites añadir, Torquemada murió en 1498 y Servet fue quemado por Calvino en Ginebra en 1553. Interesante. O sea, una diferencia apreciación. de 55 años. Interesante apreciación. Es que Millás escribió esta columna pues a partir de los topicazos pues del ambiente en el que él se mueve. Millás es uno que ha bebido, seguramente, de la leyenda progre. Como Amenábar. Pero vamos a ver. Por favor, solamente voy a decir una cosa. Y es que la gente tire de Google o de motor de búsqueda, para no hacer propaganda de ninguno, y busque Ágora. Y las mentiras históricas de Ágora. Eso yo en alguna ocasión, en alguno de mis artículos, lo califiqué de dambraunismo puro y duro. Es decir, yo cuento solamente parte de la historia, la deformo, troquelo todo lo demás, lo quito, que es de lo que ha hablado Pedro, y a partir de ahora, además, este señor fue preguntado. Yo recuerdo que me quedé helado, porque claro, una vez vistas las mentiras históricas, reales, le preguntaron, oiga usted, pero usted, ¿por qué no se ha ceñido usted a la historia? Y contestó Mondo, Orondo y Lirondo, pues porque no tengo ganas. El que se quiera ceñir a la historia o contar eso que dice usted que ocurrió y que yo he incorporado en mi película fuera de tiempo, pues que lo cuente, pero yo he contado lo que me ha dado la gana. O sea que este es un señor que cuenta lo que le da la gana, pero con verosimilitud. Y ahí está el problema, porque así, esta es una de las herramientas de construcción de la leyenda progre. Bueno, te acordarás, Javier, que uno de los programas que más popularidad ha tenido entre nuestros oyentes es el que hicimos con Javier Sainz del Castillo sobre el espantoso cine histórico español. Por ejemplo, una de las películas ahí criticadas era 22 Ángeles, sobre cómo se lleva por parte de España la vacuna de la viruela a los virreinatos americanos, una expedición que zarpa en 1803, dirigida por un médico catalán y otro alicantino, y además como dan la vuelta al mundo algunos y regresan. Bueno, pues según esta película de 22 Ángeles, con guión de uno de los hermanos Bardem, claro, que tienen que para darle tensión a la trama, te presentan una conspiración por parte de unos clérigos, de unos obispos y de unos aristócratas que tratan de sabotear la expedición, pues por un lado porque no creen que eso de la vacuna lo permita Dios, y por otro lado porque quieren hacer negocio con ella. Y resulta que hay documentación que prueba que cuando llegaban los niños, porque a lo mejor nos lo explica Alfonso con detalle, o sea, en esa época había que mantener viva la vacuna, o sea, había que infectar a gente que no lo hubiese tenido nunca, por eso se escogían niños expósitos, y demás, había que infectarles con una pústula, lo que se llamaba una inoculación, exacto. con un punzón,
pues se cogía una pústula de viruela y se inyectaba un poquitín. O sea, es el principio en el que se basa la vacuna. Y luego esa sangre que ya había generado los anticuerpos se transfería a otro niño. Pero bueno, esto había que hacerlo constantemente para que la vacuna llegase viva a su destino. Bueno, pues esto lo que te cuentan, lo que quiero decir es que hay documentación que demuestra que cuando llegaban los niños, llegaba la expedición con niños que se iban turnando. Aquí sí que hay una historia preciosa, que es la de los niños que van cambiando. La directora de la Casa de Expósitos de La Coruña, que los acompaña, que ha sido calificada de la primera enfermera del mundo en una expedición. Católica ferviente. De que apenas cuidado, se sabe. No, yo lo digo también, esto está troquelado también, o sea, y que detrás de esta expedición, que la han llamado filantrópica, hay un impulso caritativo genuinamente cristiano indiscutible, pero las versiones que se cuentan lo quitan y nos hacen creer que esto es filantropía, bonomía, que también, y que también es loabilísima, pero cuidado, era gente absolutamente católica ferviente. Bueno, pues lo que quería decir era que cuando llegan estas expediciones pues a la Nueva España, a Cuba, a Venezuela, los obispos hacen leer cartas en los púlpitos por parte de sus sacerdotes diciendo que qué bien que han venido, que qué maravilloso es esto, que hay que aprovechar esta oportunidad y que todo el mundo que pueda que vaya a vacunarse porque es algo estupendo y que nos va a inmunizar frente a la viruela. Es decir, la propia Iglesia fomentaba la vacunación, no estaba en contra de ella. Es otra de las mentiras que está en circulación, que la Iglesia odiaba tanto el conocimiento que se oponía a la investigación. Efectivamente, la leyenda progre que no cree en que ciencia y fe son compatibles, pues es básicamente anticientífica. La leyenda progre es un poco el pensamiento único, es la memoria histórica, es todo esto. Pero yendo a personas concretas asesinadas por el Frente Popular, Rufino Blanco, un grandísimo pedagogo que combatió el analfabetismo, que además era vegetariano, licenciado en magisterio, regentó escuelas, claro, efectivamente. Mi hija es vegana, con lo cual no te digo más. Oye, perdón, eso empieza a pasar porque mi sobrina también se ha hecho vegetariana. Claro. Y que tiene 18 años. Pues fíjate, Rufino Blanco. Y también, perdona, el otro día un taxista me dijo lo mismo, que él es de Zamora, que habían ido con la mujer y los hijos a Zamora y que la niña, que tiene otros 18 años, debe de ser cosa de la edad, pues que les echaba broncas a los padres porque querían comer tapas de morcilla y que hay pobres cerditos. Rufino Blanco fue una de las personas, pedagógicamente hablando, más relevantes de la Edad de Plata. Pues fue asesinado por el Frente Popular. ¿Y el motivo de su asesinato? En el 27 ganó la cátedra de la Escuela Superior de Magisterio de Madrid y en abril de 36 ocupó la vacante del político José Sánchez Guerra en la Real Academia. Tenía 75 años. Este señor, antes de seguir, quiero decir una cosa. Pues sí, con 75 años, la verdad, no podía estar en muchas conspiraciones. Claro, qué peligro iba a estar. Pero antes me gustaría decir una cosa, y es que la Institución Libre de Enseñanza, ¿vale?, que no vamos a discutir aquí ahora sobre sus bondades y sus maldades, pero la Junta de Ampliación de Estudios fueron instituciones que se pusieron en marcha mucho antes de llegar el primer parlamentario de lo que al final confluyó en el Frente Popular, Pablo Iglesias, al Parlamento, que llegó en 1910. La Institución Libre de Enseñanza, pero sobre todo la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas puesta en marcha en lo que se denomina la Edad de Plata, fue algo que se puso en marcha bajo la monarquía parlamentaria de Alfonso XIII, católica. Estamos ahora celebrando el centenario de la consagración a España que hizo Alfonso XIII al Sagrado Corazón y al ángel custodio de España. Quiero decir, y él cuando le visitaron los masones para amenazarle y decir tal, sería probablemente no el guardián de la ortodoxia, pero él dijo, soy católico, yo no voy a hacer, ni voy a abdicar, ni voy a irme de aquí. Pues este señor, bajo este reinado, se pusieron en marcha vocales de la JAE católicos practicantes, aparte del presidente, que era un hombre creyente, Cajal, señoras y señores, eso lo he escrito yo en múltiples sitios, pues estaba Leonardo Torres Quevedo, que era creyente, que no se cuenta, estaba José Marbamaller, estaba Miguel Asín Palacios, uno de los mayores arabistas del siglo XX, discípulo de Julián Rivera, que era otro grandísimo católico,
Y así podíamos pronunciar Menéndez Pidal, que murió el hombre después de su azarosa vida dentro del seno de la Iglesia Católica. Quiero decir con esto que todas estas cosas no se están contando. Es decir, yo lo que quiero decir es que durante la Edad de Plata, quienes lideraron la intelectualidad española no fueron las fuerzas que terminaron coaligándose en el Frente Popular, sino el centro derecha español. El centro derecha y una grandísima y nutrida parte de los católicos, a por los cuales fueron, una vez que estalla el conflicto de la guerra civil. Desde luego, sin duda. Melchor Martínez Antuña, otro importante intelectual, relacionado con la Escuela de Estudios Árabes. Yo creo que no me va a dar tiempo a enunciar... Tenemos 20 minutos. Justos. Mucho de su vida. Julián Zarco. Es otro importante intelectual, bibliotecario del Escorial, nombrado correspondiente de la Spanish Society en 1935, gobernó los destinos durante un tiempo del boletín de la Real Academia de Historia. Abelino Rodríguez Alonso. Voy deprisa, voy a pronunciar solamente nombres porque no nos da tiempo. Gonzalo Viñes Masip. Me voy a detener en un personaje absolutamente crucial para que la gente entienda lo que hizo el Frente Popular con los intelectuales. Los intelectuales, como decía antes, que está claro en la obra de Gómez Molleda, El socialismo y los intelectuales, son aquellos que piensen como nosotros en lo político. El resto, el enemigo a batir. La quinta columna. Y si son católicos, más que más. Porque hay que ir a por Pedro Poveda. ¿Por qué? Porque se negó a plegarse a los postulados del laicismo de la Institución Libre de Enseñanza. Y dijo, no, pero si es que no hace falta para mejorar. Para luchar contra el analfabetismo, como decía Rufino Blanco, no hace falta quitar la religión de las escuelas. Se puede hacer mejorando la enseñanza e incluyendo la religión en las escuelas. Vamos, pues 2 tiros a Pedro Poveda, otros 2 tiros a Rufino Blanco. Fidel Fuidio, oye, un arqueólogo renombrado, pues fueron a por él. Estaba enfermo en su pueblo, lo cogieron y lo mataron. Este señor, además, no fue el único que murió siendo arqueólogo y perteneciendo a la Sociedad Española de Arqueología, sino Ángel del Tuya Solar, Antonio Alonso Sarasa, Manuel de la Cerda de las Bárcenas, Valentín Velasco, Emilio de la Cruz, Francisco Galeana. Pasamos sucintamente a hablar de Jorge Lorin Martínez, un señor que además hacía aviones. Hombre, como Ricardo de la Cierva, efectivamente, que hacía autogiros. Efectivamente, en ocasiones a este señor se le ha confundido con el Marqués de Silvela, por llamarse igual, pero no era él. Este señor construyó automóviles y aviones en los talleres Herrete, fabricaba helicópteros, era amigo del también científico y por cierto que permaneció fiel a la República y fue, creo, el último presidente de la Segunda República, Emilio Herrera Linares, hombre católico ferviente también, importante, muy importante en la historia de la aviación española. Bueno, que llega un momento, Jorge Lorin, que se arruina en la crisis del 29, hace una empresa con su hermano, fabrica aviones militares. ¿Y qué ocurre? Pues que cuando estalla la guerra civil busca amparo en la embajada británica. Esto me hace recordar una cosa. Yo he escrito un artículo sobre el fin de la residencia de estudiantes. Quienes se cargaron la Junta de Ampliación de Estudios y la residencia de estudiantes fue el Frente Popular. Porque a la residencia de estudiantes, ¿cómo vería Alberto Jiménez Fraude, entonces director de la misma, la cosa? Que pidió permiso para poner la bandera británica en la residencia de estudiantes, donde la familia de Ortega y Gasset y de Marañón se habían refugiado, porque iban a por ellos a sus casas a desvalijarles y a matarles. Estos eran intelectuales también de aquella época, y fueron a por ellos a la residencia de estudiantes. Hubo uno de ellos, que ahora no me acuerdo del nombre, que iban explícitamente a por él y se tiró por una ventana y pudo huir. Estas son las que... La vida cultural de la residencia de estudiantes, señoras y señores, no la interrumpió Franco. La interrumpió el Frente Popular, que al final tomó el edificio, echó de allí a todo el mundo, ¿entiendes? Y puso una brigada motorizada, que fue lo que se albergó allí. Y la Junta de Ampliación de Estudios, por favor, que se lea a la gente la novela escrita por Irene de Clermont Castillejo, esposa de José Castillejo, que se lea a la gente la novela Respaldada por el viento, donde Irene Clermont Castillejo cuenta exactamente cómo el Frente Popular fue a su casa a matarlo. Alfonso, ¿cuándo se suprime la Junta de Ampliación de Estudios? Hombre, como tal, en el transcurso de la guerra.
Porque además ¿De quién dependía? se genera... Porque era un organismo público. Claro. ¿De quién dependía? ¿Del Ministerio de Instrucción Pública, claro. Y en el momento en el cual, digamos que hay, a medida que va decayendo, por así decir, la actividad de la Junta, va creciendo la actividad y surge el CSIC nada más terminar la guerra, y gracias a que surge el CSIC, por cierto, de cuya fundación se cumplen ahora 80 años, de la mano de José Ibáñez Martín y de la mano de José María Albareda y de otros 3 egregios científicos como Juan Marcilla, Antonio de Gregorio Rocasolano y Miguel Asín Palacios, que había sido vocal de la Junta de Ampliación de Estudios, recoge las cenizas de lo que había quedado. Pero las cenizas las habían dejado los del Frente Popular. ¿Entiendes? Que fueron a matar a su casa al secretario de la Junta. Entonces ya no era secretario de la Junta, era secretario de la FENICER. Bueno, perdona, para explicar bien, para que nuestros oyentes entiendan la importancia de la Junta de Ampliación de Estudios en esta España, vamos a decir que ciertamente no era el país atrasado que nos presentan pues los historiadores de la memoria histórica, sobre todo los de las universidades más las universidades que se han ido formando con motivo de la creación de las autonomías, pero que tampoco era una potencia. Es decir, había el analfabetismo que había. El otro día encontré datos exactos, eran oficiales. El analfabetismo que había en el año 30 pues afectaba al 20% de la población. Alguna vez habréis oído que afectaba, pues te decía que al 50%. Y dices, no, afectaba al 20%, que era un porcentaje muy alto, desgraciadamente, pero que era un porcentaje que estaba en descenso permanente y constante. ¿Qué hacía la Junta? ¿Qué presupuesto tenía? ¿Sirvió? ¿Cumplió sus objetivos? No, vamos a ver, la Junta de Ampliación de Estudios, nadie duda, y yo no lo voy a poner en duda, que sirvió para impulsar la investigación científica en España. En ese momento se vio sometida a una inestabilidad política tremenda, y buena parte de esta inestabilidad política y de lo que cercenó y limitó mucho su actividad, que luego fue quintuplicada por la actividad que se desarrolló en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en el plano de pensiones, en el plano de desarrollo científico. El CSIC hoy es la 7ª institución pública del mundo en resultados de investigación. Bien, pues entonces digo que nadie duda, y yo no lo pondré en duda, que fue un impulso. Ahora, sinceramente, también hay que decir que se podía haber hecho mejor, pero en lo que yo insisto, señoras y señores, que la Junta de Ampliación de Estudios, quienes la echaron a andar y la mantuvieron, fue el centro derecha. Por eso, cuando el Frente Popular toma el poder, van a por ellos. Van a por ellos. Y se piran todos. Alberto Jiménez Frau se piró de España. José Castillejo, que había sido el secretario de la Junta y que era entonces secretario de la FENICER, se marchó también, porque es que si no se marcha lo matan. Porque es que, y además, se sabe perfectamente quiénes fueron de la FETE, de UGT. Pero si es que se sabe perfectamente quiénes fueron a su casa por él. De la Federación Española de Trabajadores de la Enseñanza. Exactamente. Que siguen activos. Exactamente. Pues estos señores, habría muchos más nombres. Yo voy aquí a mencionar otro. José María Susaeta. José María Susaeta es un entomólogo, ¿verdad? Bueno, no es exactamente alguien desconocido. Pero este señor no tiene el componente de muchos de los que he dicho hasta ahora, que además eran católicos. Y se sabía que eran católicos, ¿vale? Todos estos científicos de los que he hablado ya, esta quincena larga que he enunciado solamente porque no me da tiempo más, José María Susaeta estaba en un café. Este señor había sido pensionado por la Junta de Ampliación de Estudios varias veces, y en su pasaporte constaba los países en los que había estado. Bueno, pues se presentan unos del Frente Popular en el café y piden la documentación. Y este señor, ¿verdad?, pues le da el pasaporte. Y ven que había estado en Alemania. Se lo llevan y le meten 2 tiros. Porque asocian con que si había estado en Alemania, pues era nazi. Claro, es que no, pero porque son estas personas que llegan allí a por José María Susaeta, son 2 defensores de la ciencia. Y entonces, claro, a este señor hay que matarlo. Claro. Este señor que ha sido pensionado por la JAE, ¿verdad?, que es un científico en activo, viajó a Alemania para estudiar fermentos, química fisiológica, geología, en varios centros de investigación. Pues lo cogen y le descerrajan 2 tiros. ¿Por qué? Pues porque nosotros somos los que vamos a decir aquí lo que es ciencia y lo que no es ciencia. Y un episodio dramático por demás, el de los estudiantes del Alfonso Pérez. Resulta que hay unos estudiantes en la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo. Entonces, estudiando en el verano del 36... Ya en Santander. En Santander, sí. Y, bueno, pues los camareros tienen localizados algunos que son de centro derecha. O sea, señoritos fascistas. Bueno, entonces resulta que tienen el infortunio de que se produce un bombardeo, ¿vale? Apresan a los estudiantes que están allí, estudiantes, gente preparándose para el desarrollo científico futuro español, y los meten en un barco que se llama el Alonso Pérez. ¿Qué hacen? La detención es anterior al bombardeo. Cuando ocurre el bombardeo, van a por estos estudiantes que habían sido acusados de ser señoritos fascistas, o sea, civiles desarmados que por cuestiones ideológicas son introducidos en una cárcel y son asesinados. Son fusilados todos por no entrar en la persecución a científicos en la comunidad autónoma catalana. El famoso Companys y el Bosque Impera dos individuos de muchísimo cuidado que se llevaron por delante y purgaron a la intelectualidad catalana como no hay noche. Tomás Carreras Artau, Esteban Terradas, por favor que la gente pinche estos nombres en Google y vea. Ramón Casada Maurí, farmacéutico, fue asesinado. Señalado. Sí, otro científico catedrático asesinado. La misma suerte corrió Salvador Tallá y Filella, Antoni Guardia y Urbena, Francés Xavier Palomas y Bons. O sea, esto de que es que los catalanes eran progres y... No, perdonen. Y todo esto la leyenda progre no lo cuenta. Hay muchos listados, por suerte ya en Internet, que la gente puede consultar para ampliar el espectro de científicos asesinados a intelectuales asesinados. El Frente Popular mató más científicos que la Inquisición española. Estos señores, en 3 años, mataron más científicos que la Inquisición española en 4 siglos, ¿vale? Y eso la leyenda progre no nos lo cuenta. Se alimenta de la memoria histórica, que es algo con un sesgo ideológico tremendo, que ha construido un techo de cemento para que no veamos la verdad y que es discriminatorio y va contra la Iglesia, porque la Iglesia siempre ha defendido la ciencia. Fijaos, si os parece, yo creo que viene al cuento un pequeño detalle. Me contaba mi amigo Martín Estrellas hace un par de semanas en la Boca del Lobo cómo había recibido sus libros de Santillana, editorial Santillana, y para sus hijas, y fue a revisar el apartado de historia de la guerra civil. En vez de llamarlo terror rojo, ahora lo llaman terror blanco, y hablan de las matanzas indiscriminadas, pero sin poner el calificativo del partido político. Claro. Las matanzas en Madrid, daños colaterales. Se llamaban, lo han llamado ahora, lo han redefinido como terror blanco. Daños colaterales. Blanco, qué casualidad. Qué casualidad, además, como si hubiese sido lo blanco. Dentro de unos años lo llamarán azul. Los herederos, yo les llamo los herederos irredentos del Frente Popular, porque no piden perdón. Estamos a tiempo, Alfonso, porque no se equivocaron en el fondo. De la institución libre de enseñanza. Sí. Yo creo que sería bueno también, tenemos 5 minutos, que nos comentaras. Yo voy a decir un hecho concreto, curioso también, de la institución libre de enseñanza, que es una fuerza de renovación que se dio después de, digamos así, la crisis finisecular de la pérdida de las colonias y tal, en la cual pues hubo desde todos los sectores de la intelectualidad española un deseo de regenerar. Y la institución libre de enseñanza tuvo una característica, que ese impulso además lo intentó plasmar en una enseñanza, una renovación de la enseñanza que fuera sin religión. O sea, que tuvo un fuerte componente laicista, pero todos los miembros de la institución libre de enseñanza, o muchos de ellos, eran religiosos, a su manera, pero religiosos. No querían que la Iglesia Católica dirigiera los destinos de la enseñanza, ¿vale? Y ellos marcaron esas diferencias. Y luego hicieron algo y cogieron cosas que estaban en marcha y se las incorporaron, y hoy la gente se cree que fue la institución libre de enseñanza, por ejemplo, la que puso en marcha las misiones pedagógicas. Las misiones pedagógicas, otro titular. Las misiones pedagógicas nacieron en la cabeza de un señor católico, apostólico y romano, que luego el hombre perdió la fe, que se llamó Joaquín Costa. Este señor, que al final se incorporó a las filas de la institución libre de enseñanza, publicó un libro, esto ya lo escribiré, publicó un libro en el cual hablaba de las misiones populares de la enseñanza, que es exactamente un calco de lo que después el señor Cossío
y al Láteres pusieron en marcha. Es decir, las misiones pedagógicas son de inspiración católica, señoras y señores. Católica, apostólica y romana. O sea, se las inventó un señor en pleno fervor de su fe, Joaquín Costa. Que la gente lea la vida de Joaquín Costa y luego al final en lo que el hombre acabó pensando. Pero lo fundamental aquí es el hecho de que se les atribuye, o sea, la leyenda progre se las atribuye. Oiga usted, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pasada la lamentable guerra civil, que no debería de haber ocurrido jamás, eso estamos todos de acuerdo, pero que ocurrió, pues siguió adelante con las misiones pedagógicas. José Ibáñez Martín alentó las misiones pedagógicas, siguió con ellas adelante. ¿Y cuál era la diferencia? Pues que incluía religión, porque se vio que la religión no era mala ni dañina para el desarrollo científico, como habían postulado quienes lo habían postulado. Y la leyenda progre sigue postulando para sacar a la religión de las escuelas. Es mentira. Yo, por la memoria de Pedro Poveda, por la memoria de Rufino Blanco, digo que es mentira. Si los colegios religiosos son los que más demanda tienen, por favor. Si es que hay tortas para entrar y esta gente se quiere cargar la enseñanza religiosa. Y a mí sí me gustaría, en los minutos que nos quedan, que nos hablaran del CSIC fundado por Franco. Vamos a ver. El CSIC es ideado, ¿verdad?, como un instrumento de continuidad de la incipiente resurrección o potenciamiento, vamos a decir así, porque nunca faltó, de la actividad científica en España, que durante la Edad de Plata hemos comentado que coordinó fundamentalmente la Junta de Ampliación de Estudios. La Junta de Ampliación de Estudios, insisto, al frente se puso a Cajal, que no había tenido nada que ver con la institución libre de enseñanza. Es decir, Cajal estudió en las escuelas pías de Jaca, vamos a ser claros. Es decir, o sea, que es que pues no, la leyenda progre también, o sea, dice que Cajal con Pablo Iglesias no tuvo nada que ver. O sea, quiero decir, y con la gente del Frente Popular menos. Se murió el pobrecito mío justo antes de que empezara la guerra civil y así se evitó morirse de pena. Porque Cajal era un patriota como la copa de un pino, que atacaba a los vascongados, que atacaba a los entonces independentistas catalanes. Bien, bueno, pues entonces, eso, ¿qué hace? En vez de desaparecer, porque había también unos contenidos ideológicos bastante contrarios a lo que al final se terminó denominando movimiento nacional, unos contenidos ideológicos, este afán laicista, pues por ejemplo no era algo del agrado de quienes vencieron la guerra civil, etcétera. Pues José Ibáñez Martín, de la Asociación Católica de Propagandistas, y José María Albareda, sacerdote del Opus Dei, junto con Miguel Asín Palacios, sacerdote de la Iglesia Católica, Antonio de Gregorio Rocasolano y Juan Marcilla, que eran científicos de prestigio de la Edad de Plata, reflotaron la actividad científica y la coordinaron y evitaron que desapareciera. Y además volvieron los que se fueron del exilio. Algunos de ellos volvieron, otros no, lamentablemente, lamentabilísimamente volvieron, pero hay uno muy destacado que voy a mencionar, que volvió y que José María Albareda se encargó de que no acabara el hombre mal. Enrique Moles Omeya. Enrique Moles Omeya, catedrático de química, pues este señor trabajó para hacer explosivos para el ejército republicano. Y este señor, hubo un momento en el cual volvió a España. Y a este señor, hombre, no se le trató precisamente muy bien, pero al final acabó siendo indultado y acabó trabajando. No se le permitió ni se le rehabilitó para desarrollar cargos públicos, pero Severo Ochoa también volvió. Quiero decir que el CSIC fue el instrumento que permitió que no desapareciera la actividad científica en España, y gracias a eso hoy estamos donde estamos. Pues nos queda ya un minutín, Pedro, para ir despidiendo el programa, Hombre, yo quiero añadir a todo lo que ha contado aquí Alfonso, que en el año 44, por ejemplo, como una muestra de este revival de la actividad científica, se reanudan las excavaciones arqueológicas en Medina Azara, al lado de Córdoba. Sí. Es año 44. 44 y 45, o sea, cuando aquí había pues escasez, cartillas de racionamiento, amenaza de una invasión extranjera y demás, y el Estado y los científicos, los arqueólogos, encuentran tiempo, pues para irse a excavar piedras de Medina Azara. Pues no hay tiempo para más. Alfonso Carrascosa, como siempre, científico del CSIC, un placer haberte tenido aquí en los micrófonos de Radio en este tu programa Cita con la Historia. Pues muchas gracias. Yo espero, bueno, si lo tenéis a bien volver y seguir hablando de este tipo de cosas. Me gustaría haber hablado más en abundancia de la semblanza de algunos de estos científicos que me he limitado a enumerar, pero termino con el titular.
El Frente Popular mató más científicos que la Inquisición española en toda su historia. Bueno, y vamos con esa frase. El Frente Popular asesinó más científicos que toda la Inquisición española en 4 siglos. Oye, permíteme, Javier, yo quiero ser más positivo y me despido con el titular que nos ha dejado aquí Alfonso de que el CSIC, institución española, es la 7ª institución pública que hace más investigación de todo el mundo. Exacto. Pues con esto nos vamos a todos ustedes. Muchísimas gracias. Prometemos volver Dios mediante aquí a Radio A Cita con la Historia la próxima semana.